todos. Vamos a reanudar la segunda sesión de este congreso sobre contratación pública. Si no fuera porque algo he tenido que ver en el programa, aunque sea modestamente, pues diría que este panel es especialmente pertinente. Es especialmente pertinente porque no hay que quedarse con el dato, con la obligación de que las nuevas directivas obligan ya a que la contratación electrónica sea una realidad, sino hay que partir pues, de un análisis sincero, un análisis honesto de cómo funciona nuestra gestión diaria de la contratación y si desde este punto de vista la innovación tecnológica puede suponer algún valor añadido, puede mejorar la gestión diaria. Bien, si partimos de algunos datos, algunos de ellos de la Unión Europea, partimos que el procedimiento abierto, que es el procedimiento estrella en el sentido de que es el procedimiento más transparente, es muy largo en su tramitación. Creo que es muy difícil, si no imposible, tramitar un procedimiento abierto en menos de 5 meses y medio, 6, con lo cual ahí se pierden muchas ineficiencias. Desde el punto de vista de los costes que genera un procedimiento de licitación al uso, la Comisión Europea ha cuantificado que en algunos supuestos, que no son tan pocos, un 19% de los recursos se invierten en el procedimiento de licitación, gastos que comparten empresas y gastos que comparten la Administración. Otra vez tenemos una pérdida importante de ineficiencia. Si a ello añadimos datos de corrupción, los índices de la percepción de la corrupción están ahí y España no sale bien parada, o datos sobre la competitividad real que se genera, lo ha dicho antes el profesor Jimeno, es que son demasiadas las ocasiones en las que solo se presenta un licitador, pues habrá que plantearse si aquí la innovación tecnológica puede suponer un verdadero avance y una nueva innovación en la forma de gestionar. Quiero decir, no hay que partir de la obligación de introducir medios electrónicos, sino hay que ver cómo se introducen para que podamos plantear unos procedimientos de contratación más eficientes. Pero al margen de todo ello, las relaciones entre innovación y contratación se plantean en una perspectiva más amplia, ya que hemos dicho qué puede hacer la innovación por la contratación, pero también hay que plantearse qué puede hacer la contratación por la innovación. Y aquí la contratación también tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir, muy ligado a lo anterior. Si conseguimos unos procedimientos más desburocratizados, podremos hacer también que la contratación sea un instrumento de la innovación y una apuesta por la contratación estratégica. Como ven, por tanto, las relaciones entre innovación y tecnología son relaciones complejas y son relaciones que estamos abocados a explorar. Bien, para ello, me callo ya, porque no me han venido a oír a mí, han venido a oír a los maravillosos ponentes que tenemos esta mañana. Para ello contamos con una mesa, un panel, desde luego de lujo, en el que me siento encantada, comodísima de estar sentada entre amigos, lo digo antes de la presentación, para que no sea sospechosa de corrupción, pero además de expertos contratados, son amigos. Y si les parece, voy a realizar ya todas las presentaciones por el orden de intervención. En primer lugar, agradeciéndoles por su presencia aquí hoy en Cuenca, que ya se ha dicho el profesor Jimeno 2 veces que es desinteresada, no sé si han cogido el concepto. En primer lugar, le daré la palabra al profesor Miguel Ángel Menard-Blay, es director general de Contratación, Patrimonio y Organización del Gobierno de Aragón, pero creo que prefiere que le presente, como bien suele venir aquí desde el principio, que es como el profesor titular acreditado de Derecho Administrativo, y pues un vistazo a sus publicaciones y a su actividad pues demuestra que tiene mucha solvencia para hablarnos de lo que nos va a hablar esta mañana, que se va a centrar sobre todo en temas de innovación. Y permítanme que sea muy breve en las presentaciones para no comerme más el escaso tiempo que les voy a dejar. En segundo lugar, le daré la palabra a Jaime Domínguez Macaya. Actualmente es concejal delegado de Hacienda y Finanzas y secretario de la Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Donostia, pero es un reputado experto en contratación pública electrónica. No sé si para situarnos en este contexto, si hablar del libro, el primero que salió en su día, o de la intervención que tuvo en el momento de la gestación de la Ley de Contratos del Sector Público del año 2007 ante las Cortes. En algunas cosas le hicieron caso y en otras no. Y por último, tendrá la palabra Nacho Lamillo, que es director general de Astrea, Infopista Jurídica, que ha tenido también es experto en firma electrónica, entre otras en seguridad, entre otras muchas cosas, y además pues ha tenido una participación activa en el ámbito de la contratación pública electrónica, algo tuvo que ver con la aprobación del Real Decreto 96/2004 de empleo de medios electrónicos en la contratación de Cataluña y también pues, en
ha colaborado en la plataforma de contratación de Local Red. Bueno, dicho lo anterior, y para no comerme el tiempo, que ya les he dicho que no voy a ser especialmente generosa para tratar de que nos quede algo de espacio para el debate, pues paso sin más dilaciones, agradeciéndoles de nuevo tenerles aquí a Miguel Ángel Bernal. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, y buenos días a todos. Las primeras palabras son de obligado agradecimiento a quienes cada año organizan este congreso, que ya es internacional, que ya tiene ese carácter por el nivel de la participación que tiene. Y la verdad es que cuando me ofrecieron estar en esta mesa, en esta ponencia hoy, me dijeron que tratara el tema de la innovación en la contratación pública, un tema que me ocupó pues, mis desvelos científicos antes de pasar a mi nueva responsabilidad de gestión y que he procurado no abandonar, e incluso tengo algún proyecto de llevarlo a la práctica en mi dirección general. A la hora de seleccionar un título para mi intervención, pues era muy manido el de la compra pública de innovación en el proyecto de ley de contratos del sector público. Y así comencé a hacer la presentación y la preparación de la ponencia. Y cuando acabé de hacerla, pues volví a la primera diapositiva y decidí cambiarle el título por este otro de mantengan la calma y vamos a contratar innovación. A lo largo de la exposición creo que dotaré de sentido a este título. Porque, avanzo ya una de la conclusión, quien se atreva o quien quiera hacer compra pública de innovación tomando como referencia las disposiciones del ahora proyecto de ley de contratos del sector público, se tiene que armar de paciencia para llevarla a cabo. Lo apuntaba antes el profesor Jimeno en una de sus intervenciones. Creo que el prelegislador y el Consejo de Estado y ahora los legisladores no han captado o no han manifestado una sensibilidad especial, la que requiere el incorporar la promoción de la innovación a través de un instrumento tan complejo como el de la contratación pública. Las reglas para comprar innovación no pueden ser las mismas, necesitan de determinadas adaptaciones que las reglas que utilizamos para la compra de otros servicios o de suministros o de obras estándar que están disponibles en el mercado y no precisan de intervención. Hago un... bueno, ahora... Va con cierto retraso, no es muy innovador el llamo la atención sobre... me remonto a la directiva del 2014, la directiva 2014/24, para encontrar un punto de partida a esta política de apoyo a la innovación a través de la contratación pública, tomando como referencia uno de los considerandos de la directiva, que es el que yo creo que es el que mejor expresa esa preocupación que adoptó el legislador europeo por incorporar la innovación a los fines de la contratación pública. Y recuerdo también que uno de los objetivos que se planteaban con la nueva regulación a nivel europeo, que se plasmaba ya en un libro verde sobre la modernización de la contratación pública que se publicó en el año 2011, el objetivo de esa reforma de la contratación pública era, recuerdo, hacer la mejor contratación pública posible. Y se decía, y para ello pues hay que incorporar a los procedimientos de contratación las preocupaciones sociales y medioambientales. Estas ya estaban en las directivas del año 2004 y en esta directiva de 2014 se incorpora al mismo nivel, y eso lo pone de manifiesto el hecho de que hasta en 49 ocasiones la directiva europea menciona el concepto de innovación.
como decía, pone la innovación al mismo nivel que la preocupación por los aspectos sociales y medioambientales. En el convencimiento de que solamente incorporando esa perspectiva se va a poder hacer esa mejor contratación de lo que sea posible. Una primera novedad que incorpora la Directiva Europea en relación con la innovación es incluso ofrecer un concepto positivo de ese término, innovación, lo cual no me parece del todo acertado. Primero porque el concepto de innovación yo no sé si es un concepto jurídico o si es un concepto que para mí es difícilmente definible si no es por relación o tomando como referencia el estado de la técnica. Y eso llevarlo a un texto legislativo me parece ciertamente complicado, y creo que el concepto que establece la directiva, por más que es un concepto que se ha pretendido que sea lo más amplio posible para poder englobar bajo su paraguas la mayor cantidad de prácticas posibles, creo que todavía eso no lo ha conseguido. Pero bueno, la directiva incorpora esa definición. Es cierto que el proyecto de ley de contratos del sector público prescinde de este concepto. No vamos a encontrar en el proyecto de ley, salvo que se cambie la tramitación del Congreso, un concepto de innovación. Y yo creo que eso es una de las pocas cosas positivas que en relación con la determinación de las reglas aplicables a la compra pública de innovación, pues de las pocas cosas acertadas que incorpora ese proyecto de ley de contratos del sector público. La directiva, decía, incorpora hasta en 49 ocasiones referencias directas al concepto de innovación, que hay que sumar a muchas otras referencias indirectas a otros conceptos relacionados con la compra pública de innovación. Se mantiene la misma regulación de la técnica de la compra pública precomercial. Se regula un nuevo procedimiento de adjudicación de asociación para la innovación. Se incorporan como mecanismo que no es exclusivo, pero que sí que va a jugar un papel importante en los procesos de compra de innovación, las consultas preliminares al mercado. Se habla de la previsión o la admisión de variantes como forma de estimular la obtención de soluciones innovadoras, o se habla también de la redacción funcional de las especificaciones técnicas como ejemplos, como medidas a través de las cuales promover la innovación en el marco de un contrato público. Si tratamos de hacer un repaso de un vistazo general a las técnicas que se prevén tanto en las directivas como en el proyecto de ley de contratos, orientadas específicamente para la compra pública de innovación, podríamos observar que se regulan las consultas preliminares al mercado como mecanismo orientador, y ahora hablaremos un poquito más de ellas, hacia la consecución, hacia la preparación, fundamentalmente la preparación del mercado hacia la nueva forma de comprar o el nuevo objeto, la fase de compra precomercial, fase en la cual también hay que introducir la competencia hasta llegar a una solución experimental, la compra posterior de esas soluciones experimentales, algo que la administración pública pues no tiene interiorizado, eso de comprar cosas que pueden fallar y que implican riesgo, pues no está interiorizado entre las prácticas de compra pública, y lo que sería el procedimiento de asociación para la innovación, que combinaría esas dos fases, ¿no? La fase de investigación con la posibilidad de adquisición directa posterior de esas soluciones que se han desarrollado. El artículo 8, entrando ya en el contenido del proyecto de ley de contratos del sector público, el artículo 8 dedica su contenido a la regulación de la compra pública precomercial, la adquisición
de obras, servicios, fundamentalmente servicios, pero también podría proyectarse sobre otras categorías de contratos, resultados de investigación, la compra de esos resultados de investigación, y la regulación va en el mismo sentido de la directiva. No hay en este sentido ninguna novedad, sino en plantear la exclusión de este tipo de compras, de la compra de estos resultados de investigación. En principio queda excluida del ámbito de aplicación de la normativa de contratación pública. Eso hace que inmediatamente, como cualquier negocio o contrato excluido, invoque la aplicación a estas operaciones de los grandes principios de la contratación pública. Una cosa es que esté excluido de la legislación, lo cual no quiere decir que quede excluido de la aplicación de sus principios. Hombre, yo echo de menos, se podía haber hecho algo más en la regulación de esta compra pública precomercial, de la compra de estos resultados de investigación. Por ejemplo, regular mínimamente el procedimiento que ha de seguirse, o regular una cuestión tan básica como cómo se garantiza la publicidad en este tipo de procedimientos. ¿Se publica un anuncio de licitación o no? ¿O se invita? ¿Qué pasa si a las personas a las que les invitas no contestan? Bueno, en estos momentos la convocatoria de un procedimiento de este tipo no hay ni siquiera por qué publicarla en la plataforma de contratos del sector público. Entonces, ¿cómo se entera uno de estas oportunidades de compra? En fin, se ha hecho en este punto, como en muchos otros, un seguidismo literal de la directiva que creo que va a tener consecuencias prácticas importantes cuando alguien se atreva a montar un procedimiento de compra pública precomercial. Como antes decía, creo que un instrumento clave en todos los procesos de compra pública precomercial, hasta el punto de que yo considero que en el marco de un procedimiento de asociación por la innovación, el comienzo de todo debe partir de una consulta preliminar al mercado. Cuando tú quieres comprar algo que no está disponible en el mercado, lo primero que habría que hacer, y así lo propuse en su momento con poco éxito, es pregúntele al mercado cuáles son sus capacidades, cuál es el estado de la técnica, está el mercado preparado, en disposición de ofrecerle algo nuevo, algo novedoso, o van a traerle su portfolio, aquello que ya tienen estocado en sus almacenes, y se lo van a presentar como innovador. Para mí es clave este instrumento de las consultas preliminares al mercado, porque solamente con la consulta a los actores directos, a los actores realmente implicados, es cuando podemos definir mejor cuál va a ser la solución que va a satisfacer mejor nuestras necesidades. Siempre utilizo para ilustrar esto que estoy diciendo una cita que se atribuye a Steve Jobs, que decía: muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. ¿Cuántos de nosotros queríamos un iPhone antes de que nos presentara este señor el iPhone? Pues bueno, aplicado a la compra pública de innovación, creo que es una frase bastante pertinente y que ilustra esta nueva forma de comprar. En el fondo, consultas preliminares al mercado las ha habido siempre. Ahora se vienen a recoger en un texto normativo, pero recuerdo el artículo 56 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que ya recoge un supuesto de participación de un tercero en la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas. Os recuerdo también el procedimiento de diálogo competitivo, donde precisamente en su fase inicial de lo que se trata es, en ese procedimiento, de determinar cuál será el objeto de la licitación. Los problemas comienzan cuando entramos en lo que sería la regulación positiva de estas consultas preliminares al mercado. El proyecto de ley identifica consulta al mercado con asesoramiento, y yo creo que son conceptos que no son del todo equivalentes. Asesoramiento de una serie de grupos, de entidades,
y añade al final que con carácter excepcional en esas consultas preliminares podrán participar operadores económicos activos en el mercado. Me vais a perdonar, pero yo no concibo una consulta preliminar al mercado sin el mercado, precisamente. Pues esto es lo que tenemos ahora mismo si no se enmienda en nuestro texto en el Congreso. Continuando con su regulación, pues bueno, y atendiendo el criterio de algunos órganos, por ejemplo, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que es una de las que entiende que este tipo de instrumentos deben obligatoriamente introducirse un trámite de publicidad. Se recoge en el precepto que regula las consultas preliminares al mercado, en el proyecto de ley, una disposición que dice que en la medida de lo posible estas consultas preliminares al mercado se difundirán a través de Internet. En la medida de lo posible. Si no es posible, no. Ya empezamos aquí con las sutilezas y los juegos de palabra. ¿Se difundirán en Internet? Pues aquí tienen Internet, busquen una consulta preliminar al mercado a ver si las encuentra. Actualmente hay entidades que ya, en el marco de proyectos europeos o en el marco de proyectos subvencionados, están realizando ya consultas preliminares al mercado, pero no las están publicando en el lugar habitual al que todo licitador interesado en una contratación pública acudiría. ¿Cuál es ese lugar? La plataforma de contratos del sector público. Pues bueno, pues precisamente la plataforma de contratos del sector público no acepta anuncios que tengan por objeto publicitar una consulta preliminar al mercado. Y eso que se consiguió que en el buscador de la plataforma se incluyera un apartado específico para las modalidades de compra pública de innovación, para facilitar la búsqueda de este tipo de licitaciones. Pues las consultas preliminares al mercado no están ni tampoco se les esperan, ¿no? O sea que tampoco es que haya voluntad de incorporarla. Con estas consultas preliminares al mercado, instrumento, como digo, fundamental, hay que tener cierto cuidado, cierta mano izquierda en cómo articularla por el riesgo que puede tener de afectar a la concurrencia, a la competencia entre licitadores. Y me parece muy ilustrativo el informe que hizo la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que en relación con este instrumento de las consultas preliminares al mercado advertía de que el planteamiento de las mismas no puede ser a base de reuniones físicas, ni bilaterales ni multilaterales con los operadores económicos interesados, sino que habría que buscar mecanismos de participación, pero que asegurasen transparencia en el desarrollo del procedimiento. La Comisión Nacional recomendaba eliminar la participación en las consultas de las organizaciones y asociaciones empresariales, algo que se mantiene, como hemos visto, en la regulación que está en el proyecto de ley de contratos del sector público, e incidía igualmente en la necesidad de arbitrar trámites de publicidad en Internet, pero la Comisión no establecía, no definía cuál sería el cauce adecuado para la tramitación de estas consultas preliminares. El Consejo de Estado, en su informe sobre el anteproyecto de ley, también abordó esta figura de las consultas preliminares al mercado y también señalaba o advertía de la imposibilidad de configurar la participación en una consulta preliminar como criterio de adjudicación o como forma de primar en el marco del subsiguiente procedimiento de licitación a aquellos que hubieran participado previamente en la consulta preliminar. Como antes se ha dicho también, otra de las novedades en cuanto a procedimiento es la regulación, la introducción de un procedimiento llamado de asociación para la innovación,
en el articulado del proyecto de ley. Bueno, es una regulación que viene de la directiva. El objetivo o el porqué de introducir este procedimiento es que se observaba la existencia de un gap, un cierto espacio vacío entre la celebración de un procedimiento de compra pública precomercial que terminaba con la obtención de unos resultados de la investigación y la adquisición posterior de la solución del servicio o del suministro que se había definido, que se había investigado en la fase previa. Digamos que la compra pública precomercial termina con el desarrollo de esos productos o servicios innovadores, pero que no pueden ser adquiridos posteriormente por la entidad contratante que ha financiado esa compra pública precomercial. Entonces, para salvar ese salto, ese espacio vacío, se crea este procedimiento de asociación de innovación que distingue dos partes. La parte dedicada a la investigación, en primer lugar, y que se asimila, en cierto modo, a lo que sería una compra pública precomercial, y una segunda fase que se puede ejecutar o no, en función del resultado de la primera, que consiste en la compra directa de la solución a aquellas empresas que la han desarrollado en la fase preliminar. Pues bueno, en relación con el procedimiento de asociación para la innovación, la verdad es que se ha notado un antes y un después del trámite de informe del Consejo de Estado. El Consejo de Estado, apuntaba antes el profesor Jimeno, a lo mejor no entendió la regulación que se ofrecía en la fase prelegislativa de este procedimiento y advirtió o señaló que el diseño de ese procedimiento en el proyecto de ley no era compatible con lo que decía la directiva. Y además advertía, hacía esa observación con carácter esencial, lo cual significaba que en la fórmula aprobatoria del proyecto de ley o de la ley, para poner de acuerdo con el informe del Consejo de Estado, esa cuestión debía ser objeto de modificación. Pues bien, como digo, después del trámite del Consejo de Estado, se modifica la regulación de los artículos ahora 175 a 180 del proyecto de ley, que beben directamente del contenido del artículo 31, y lo que encontramos ahora es una copia de lo que dice la directiva. Es decir, la regulación europea y nacional se parecen como dos gotas de agua, que es el título de la película cuyo cartel había puesto aquí para ilustrar esta transparencia. No hay diferencias entre la regulación entre uno y otro. Bueno, sí que hay una diferencia. El contenido de la directiva, lo que ha hecho el legislador español o el prelegislador, ha sido desmenuzarlo, lo que son los párrafos del artículo 31 de la directiva. Lo que ha hecho el prelegislador español ha sido cambiarlos de sitio, una especie de mezclarlo todo y ponerlo en el texto del proyecto de ley, lo cual empeora la sistemática y, en definitiva, empeora o dificulta la puesta en marcha de este tipo de procedimientos. Con este procedimiento la sensación que yo tengo es la de un moderado pesimismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista la regulación que se plantea no facilita el desarrollo de este tipo de procedimientos, lo cual es muy importante cuando queramos que alguien se atreva a desarrollarlo. Creo que el procedimiento de asociación de innovación puede ser el procedimiento de diálogo competitivo segunda parte, y me gustaría equivocarme. El procedimiento de diálogo competitivo se vendía en la reforma del año
las directivas del 2004, la reforma del 2007 española, como una de las novedades procedimentales. Y luego hemos visto que bueno, el nivel de utilización de este procedimiento, que iba a ser novedoso y que iba a resolver tantísimos problemas, pues no ha sido el deseado. Pongo solamente un ejemplo y cito a mi comunidad autónoma. Desde el año 2007, en estos 10 años, solamente en 2 ocasiones, 2 contratos se han licitado por trámite de procedimiento de diálogo competitivo. En una de ellas, obligado, porque la tipología contractual elegida era una colaboración entre el sector público y el sector privado. Con el procedimiento de asociación para la innovación podemos repetir ese error y que no tenga el resultado esperado para la promoción de la innovación. En definitiva, y para concluir, aquellos que deseen incorporar la innovación como una política transversal durante el procedimiento de contratación, que se armen de paciencia, que mantengan la calma, pero siempre necesitamos a gente que quiera cambiar, os necesitamos a todos para hacer la compra pública de innovación. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por intentar aclarar unas cuestiones que, como ven, no son nada sencillas, y te agradezco especialmente que no haber tenido que hacer uso de la tarjeta amarilla que ya estaba preparando. Te tengo que explicar, Miguel Ángel, que en realidad había un cierto decalaje entre lo que se veía aquí y lo que se veía en esta otra pantalla que tenemos aquí. Hay una pantalla que no habéis visto, que no sé si está pensado por esto como pasa en la Super Bowl. Ya sabéis que hay un cierto decalaje por si nos desnudamos aquí en la... vamos, os anuncio que yo desde luego no me pienso desnudar, supongo que vosotros tampoco. Y ese era el problema, yo lo veía aquí que pasaba y ahí, sin embargo, he de defender porque es que esto es mío. Entonces he de defender yo mis posesiones como el amigo Frodo de Gollum y demás. Bueno, yo os voy a hablar de la contratación electrónica, de la utilización de medios electrónicos en la contratación pública. Y bueno, yo con esto os diría, oye, bueno, esto es irreversible. Y con esto ya me podría ir y acabar. Es decir, esto no es una cuestión de gustos. A mí me gusta, yo soy un entusiasta de esto, como, en fin, vais a comprobar en este rato escaso que me va a dar Isabel, a la que agradezco, junto con Chema, José Antonio y demás personas que organizáis esto, la oportunidad de estar con vosotros aquí para comentaros mis inquietudes sobre esto. Pues como digo, esto es algo irreversible. Y no precisamente porque a los gestores de la ley o los creadores de la ley, pues no sé, se ve que no les ha entusiasmado excesivamente, al menos a algunos. Porque pasa que se han visto absolutamente obligados por la rotundidad de las directivas. Entonces ya no les quedaba más remedio. ¿Y esto por qué lo digo? Pues porque efectivamente el hecho de que la manera más ordenada de hacer una regulación de algo que es el leitmotiv de la directiva, desde luego, y también debe de serlo, y lo será, de la ley, como es el pasarlo a 3 disposiciones adicionales, la 15ª, la 16ª y la 17ª, pues a mí no me parece la mejor manera. El mensaje que se transmite no es bueno. Hay unas disposiciones adicionales que parece que es una cosa, bueno, pues que no tiene gran importancia. También algunas de los contenidos de las disposiciones es que se repiten. Yo leo lo mismo cuando se habla de la integridad, de la autenticidad, y digo, oye, otra vez lo van a decir, en la siguiente disposición adicional otra vez dice lo mismo, lo vuelvo a leer y digo, ¿tendrá alguna diferencia? Y digo, yo no lo veo ninguna, parece que es que si lo dices 3 veces es más importante que si lo dices de una manera. Pues no, hay que decirlo de una manera clara y rotunda y desde luego no en disposiciones adicionales. Bueno, al fin y al cabo es articulado también, o sea que bueno, también se ha de aplicar. Bueno, con todo esto, pues el amigo comisario Bangemann, que ya en el año 94, hace casi un cuarto de siglo, hizo un informe diciendo que esto de la contratación electrónica era algo que había que implementar. Año 94, 25 años casi, cuando en el 18
ya esto sea obligatorio totalmente el 18 de octubre, según las directivas, no sé si descansará, no sé si está vivo o no, no sé si descansará en su tumba, que no lo sé, o descansará en su lugar de retiro, porque el hombre ya será mayor. Bueno, yo os he preparado aquí varias cosas, lógicamente en este rato no me va a dar para hablaros de todo, pero bueno, como supongo que esta presentación estará disponible, pues yo he querido dar algo más de la información estricta de lo que os voy a comentar aquí. Y como hay que priorizar, pues bueno, yo lo primero que siempre me suele gustar es hablar de la filosofía de las cosas, es decir, de qué está detrás de las cosas. La filosofía de la propia ley, de la exposición de motivos, es clara, y dice que se apuesta de manera decidida por la contratación electrónica, estableciéndola como obligatoria, como digo, por mor de la obligación a la que obliga, digamos así, las directivas. Claro, di que esto tampoco es que me tranquilice excesivamente, porque la Ley de Contratos del Sector Público, hoy todavía en vigor, habla de la plena inserción de la contratación pública electrónica, lo cual, bueno, pues en fin, de plena ha sido bastante poco. Incluso en agosto del 2010, cuando la Ley 34 modifica la Ley del 2007, pues se habla de que se fomentará y se preferirá el empleo de medios electrónicos. Todo ello con muy buena intención. Yo no niego a la intención. Ahora el resultado ciertamente ha sido pues, bastante descorazonador. La propia proyecto de ley habla que la entrada en vigor se anticipará a la obligatoriedad de la directiva, que como he comentado es octubre del 2018, porque todas las obligaciones que en materia de contratación electrónica introduce la ley se hacen cuando entre en vigor, que va a ser a los 4 meses de la publicación en el BOE. Yo espero que, en fin, que sea antes del 18 de octubre del 2018. Espero que sí, vamos a mantenernos optimistas en este punto, ¿no? Otro elemento importante de publicidad es la nueva regulación del perfil de contratante, que ya era importante, todo lo que decía es más exhaustiva, así lo define la propia ley, y dice que le otorga, y yo más que otorgar lo que creo que es reforzar el papel como principal que debe de tener y que tiene sin ningún género de dudas el perfil como instrumento de publicidad. Y trata otro elemento muy importante, que es el tema de la declaración responsable. ¿Por qué es importante que la dedicación responsable exista? Yo, como ha comentado antes la moderadora, tuve la oportunidad de estar en las Cortes Generales para explicar mi punto de vista. Les dije que esto era el punto gordiano de la cuestión de la implantación de la contratación electrónica. Porque si nosotros queremos que la gente oferte electrónicamente, lo que acompaña a la oferta y sobre todo lo que la precede ha de ser electrónico. No tiene sentido que hagas trámite a papel y la oferta sea electrónica. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, esto era muy importante. Entonces no me hicieron caso, en el 2007 no me hicieron caso, a pesar de que me dijeron, Jaime, ¿qué razón tienes? Me dijeron sus señorías, y luego no me hicieron caso. Luego en el 2010 esto de la declaración responsable ya lo introdujeron. Ahora con la directiva, con el famoso documento europeo único de contratación, pues se reafirma muchísimo más. Yo esta mañana en el hotel oía un poco la reflexión respecto si era la declaración responsable, si era el DEUC, qué es lo que había que aplicar. En realidad el DEUC y la declaración responsable es lo mismo, porque la declaración responsable lo que tiene que contener son los datos que contiene el DEUC, es decir, es exactamente lo mismo. Y ambos los dos son declaraciones del propio licitador, donde declaran una serie de cosas. Es decir, no tienen que demostrarlo en ese momento, ellos lo declaran y por lo tanto se le da por válido, tanto en el DEUC como en la declaración responsable. Esto, de alguna manera, no está muy bien tratado en el proyecto de ley, está algo tratado, pero bueno, digamos que mejora respecto a lo que actualmente teníamos. Hay otro instrumento importante que es el e-Certis, que algunos lo habréis leído. ¿El e-Certis qué es? Es un sitio donde están los certificados de los diferentes países en los que dan certificados, pues no sé, para la solvencia, en fin, para la capacidad, etcétera, etcétera. Entonces, es ahí donde de manera fundamental y de manera preferente nuestro sistema ha de buscar si un empresario alemán cumple o no cumple con determinadas condiciones que les exigimos para contratar con nosotros. Lo más importante, la obligatoriedad electrónica. Según la directiva, artículo 22.1d, es obligatoria la comunicación totalmente electrónica en todas las fases del procedimiento, especialmente en los elementos esenciales de la contratación, que define cuáles son, y dice cuáles son los pliegos, las solicitudes de participación, las confirmaciones de interés y, en particular, las ofertas. Estas palabras enfáticas no son mías, totalmente todas, y en particular son de la propia directiva. Es decir, más claro, desde luego, no se puede ser.
Espero que tengan más éxito que con la anterior, con la anterior del 2004. También era bastante pro, aunque bueno, pues el reflejo que tuvo en nuestra ley y sobre todo en nuestra aplicación pues fue bastante escaso. Y esto a mí me suele llevar siempre, hay una reflexión de no sé exactamente de quién es, que habla sobre el Pangloss. Pangloss es la encarnación del optimismo, es de Voltaire, en una obra que tiene Voltaire. Entonces dice esta reflexión, si Pangloss cayera aquí y viese, en fin, toda la normativa que tenemos, pues pensaría que vivíamos en el mejor de los mundos posibles. Dice, sin embargo, cuando caiga en la cuenta, que caerá en la cuenta de lo mal que se aplica y de lo poco que se aplica, pues se dará cuenta que estamos en el infierno de Dante y no desde luego en el paraíso. Entonces, en esto pasa lo mismo. Hay muchas normas, bueno, hay muchas, entre otras el Código Penal, que luego pues se incumplen y esto no puede ser menos. La ley de contratos pues también a veces se incumple por acción o por acción o por omisión, perdón. Dice el adicional 15º, apartado 3, la presentación de ofertas y en el nuevo, porque el trámite de diferentes proyectos que ha habido, en el primer proyecto solo se ha hablado de la presentación de ofertas. En el último, en el canto de las Cortes, habla también de las solicitudes de participación. Y dice, se hará por medios electrónicos. Se ha quitado preferentemente por medios electrónicos. Eso también se ha quitado, eso ha sido positivo, ambas dos cosas. Es decir, se mete la solicitud de participación y se quita esto de preferentemente, porque si no luego estamos discutiendo qué quiere decir esto de preferentemente. No. Se hace de esa manera. No obstante, ¿hay excepciones? Sí, ahora las vamos a ver, pero se hace por medios electrónicos. Las ofertas y las solicitudes de participación se han de hacer por medios electrónicos. Y hay otro elemento muy importante que luego condiciona bastante las excepciones, que es esto que dice, pero bueno, para el licitador no puede haber ningún gasto. Es decir, no me montes un sistema tú que quieras que te lo pague el licitador. No, tú montas el sistema que tú quieras, con las suficientes garantías, por supuesto, pero el que tiene que correr con los costes de ese sistema eres tú y no puedes en ningún caso repercutir ningún coste a tus licitadores. Como digo, esto de alguna manera se refleja mucho en las excepciones. ¿Cuándo no es obligatorio presentar ofertas electrónicas o obligar a nuestros licitadores a presentar ofertas electrónicas? Pues cuando requiramos dispositivos, herramientas o formatos de ficheros que no estén disponibles de manera general. Es decir, no sé, si pedimos un aplicativo o un formato que no está disponible, que está sometido a licencia, pues te dice, no, tú entonces no puedes hacerlo obligatoria la licitación electrónica. ¿Por qué? Porque eso tiene un coste para el licitador, conseguir la licencia de ese formato. Dice, también puedes excepcionar esta obligatoriedad si los formatos no pueden ser tratados por otros programas que traten esos formatos. Por ejemplo, el famoso PDF. Hace unos años, tú para generar un PDF tenías que tener el Adobe Acrobat, no solo el Reader, sino el Adobe Acrobat, que es el profesional. Entonces tú no podías pedir PDF porque para que te mandasen documentos en PDF tenían que comprarse un programa sujeto a licencia. Ahora, sin embargo, en el día de hoy no, porque tú en el día de hoy puedes generar gratuitamente PDFs. Entonces, como hay PDFs que se pueden generar mediante programas gratuitos, tú ya no te bastaría esta excepción que está aquí prevista en esta obligatoriedad. Igualmente, esta tercera excepcionalidad es pensada en los propios órganos de contratación. Si tú, por ejemplo, eres un órgano de contratación que en muy escasas veces pues, pides planos en DIN A3, claro, no te vas a comprar una impresora de DIN A3, que a lo mejor es muy cara, si solo lo haces de vez en cuando, y por eso te excepciona en esos casos en los que haga falta un equipo especializado. Yo no sé si a imprimir un DIN A3 es muy especializado, pero bueno, en algún caso, por ejemplo, podría ser otro tipo de equipamientos que requieren un coste importante adicional para el propio órgano de contratación. En ese caso también puedes excepcionar esta obligatoriedad. Igualmente, si se ha violado la seguridad de los medios electrónicos, esta es razonable. La electrónica, en fin, todos sabéis que pueden tener sus más y sus menos. Si hay una violación de seguridad, parece razonable que no se obligue a ofertar electrónicamente. Igualmente, y en este no estoy nada de acuerdo, es por motivos de confidencialidad. Desde luego, en absoluto es menos confidencial un documento firmado electrónicamente que un documento firmado a papel, en absoluto, porque un documento firmado a papel, yo siempre suelo decir presuntamente, por quien pone ahí que lo ha firmado, porque tú no sabes si lo ha firmado o no, viene una hoja ahí y pone que lo ha firmado, tú con la tecnología de firma electrónica, que no sé si Nacho luego explicará,
tú tienes la garantía absoluta de que el que ha firmado es el que tiene determinadas potestades, determinadas claves, etcétera, etcétera. Entonces, es mucho más seguro, es mucho más confidencial un documento electrónico que un documento a papel. Igualmente, si hay que presentar elementos físicos, una maqueta, en fin, entonces, lógicamente, ese elemento físico es físico. Se podría hacer una maqueta virtual, pero si tú quieres que te presente una maqueta ya construida, pues bueno, lógicamente eso tiene que ser no digitalizado, no desmaterializado, sino materializado. En este caso, además, dice el proyecto de ley que se puede exigir una combinación de medios, es decir, no es obligatorio que esta maqueta sea electrónica, por razones obvias, pero sí puedes obligar a que la oferta sea electrónica. Esto no es muy razonable. En todo caso, rebaja de alguna manera la exigencia que el considerando 53 de la directiva tenía a este respecto. Es un poco más light, porque en este considerando lo que se viene a decir es que lo que sea desmaterializable tienes que pedirlo desmaterializado, es decir, electrónicamente. El resto no. Aquí, de alguna manera, se abre la vía a que lo puedas hacer, pero no te obliga. Y aquí es muy importante. Esto, efectivamente, son unas excepciones que existen, que está bien, que son razonables algunas, otras no, pero dicen, no, ahora, si tú no aplicas la obligatoriedad de la oferta electrónica, en el informe tienes que poner por qué no. No porque no te gusta, o porque no, sino cuáles de estas situaciones de excepción aplicas y tendrás, lógicamente, que motivarla como cualquier otro informe. A su vez, hay unas excepciones a la excepción. Es decir, tú puedes pedir y obligar licitación electrónica, aunque se den los casos que hemos visto antes. ¿Cuándo? Pues si ofreces tu acceso completo y gratuito por medios electrónicos que pagues tú. Es decir, tú tienes un aplicativo que gratuitamente a tus licitadores les permite ofertar electrónicamente. Eso es posible, porque, como digo, el horizonte es que ellos no paguen nada, que el dinero que tengas que gastar, o en este caso invertir, pues lo hagas tú. Igualmente, se crea una especie de figura provisional, que es que puedas tener unas fichas provisionales online, gratuitas, para hacer estas preofertas o estas ofertas electrónicas y, lógicamente, de manera gratuita. Y luego hay uno que yo nunca he entendido, no he conseguido que nadie me lo explique, es cuando dice si se admite un canal alternativo electrónico, por supuesto, para la presentación electrónica de ofertas. Digo, si el canal alternativo electrónico ya cumple, pues pide ese, ¿no? ¿Para qué quieres un canal alternativo electrónico? Yo nunca lo he llegado a entender. No sé si alguien alguna vez lo ha explicado. Yo no he conseguido que nadie me lo explicara. Además, de manera explícita, se dice que es obligatoria la transmisión de anuncios al DOE en formato electrónico. En el resto de los boletines no se dice que sea obligatorio, es razonable en cualquier caso, pero no es obligatorio, de acuerdo a determinados formularios normalizados que la propia Comisión ha establecido. También es obligatoria la puesta a disposición de pliegos por medios electrónicos mediante acceso libre, directo, completo, gratuito, a partir del momento del anuncio o del envío de la invitación. Antes, con la actual ley en vigor y con la anterior directiva, esto era optativo y te mejoraba los plazos, pero ahora pasa a ser obligatorio. Esto hay que hacerlo de serie, es decir, obligatoriamente. Hay veces que, pues por confidencialidad, reitero, no estoy de acuerdo, pero así lo dice la ley, por indisponibilidad del sistema informático o en concesiones de servicios y obras por motivos de seguridad, que tampoco me explico cuáles pueden ser, en esos casos, como no les vas a exigir esta puesta a disposición electrónica, no les vas a ofrecer esta disponibilidad electrónica de los pliegos, pues lo que debes de hacer es incrementar en 5 días el plazo de oferta, digamos, como castigo, entre comillas, a no hacerlo de esta manera. Igualmente, el proyecto de ley prevé que las relaciones entre las juntas consultivas se hagan en formato electrónico, que los registros de licitadores, el acceso a la información sea por medios electrónicos, que las comunicaciones también entre el registro de contratistas de una comunidad autónoma y el del Estado también sea por medios electrónicos. Igualmente, las relaciones y los accesos a los registros de contratos, bien sea el central o bien sea los de las comunidades autónomas, se haga también de manera electrónica. Pero claro, con una rigurosidad, con una garantía, no de cualquier manera. Lógicamente, esto es una cosa seria. Estamos hablando de contratación y, por lo tanto, estamos hablando de competencia entre proveedores, estamos hablando de inversión pública y, por lo tanto, esto es una cosa seria y, por lo tanto, esto hay que hacerlo con garantías y con rigurosidad.
con garantías y rigurosidad que sin ningún género de dudas la firma electrónica y demás, vamos, de una manera clara y contundente y rotunda ofrece. Dice que estos medios electrónicos no han de ser discriminatorios, que han de estar disponibles de manera general o ser compatibles con algo que esté disponible de manera general y, por lo tanto, no restrinjan el acceso a las licitaciones, a la información y a las licitaciones públicas. Además, hemos de garantizar la integridad, es decir, que no se cambie lo que nos han enviado y que si se cambia sepamos que se ha cambiado, que quede un rastro. Eso también, con la tecnología de la huella digital, el hash, que la propia ley prevé, eso también está plenamente garantizado. Igualmente, la confidencialidad, que como digo es muy grande, la identidad del que envía esta información, esta oferta o este documento electrónico, y que solo se conozca por quien debe de conocerlo y cuándo debe de conocerlo. Además, ha de acreditarse de manera fehaciente cuándo y quién accedió a esta información. En sentido contrario, ni la propia directiva ni la propia proyecto de ley no obliga a que se haga de manera electrónica el tratamiento electrónico de las ofertas, es decir, el procedimiento de contratación electrónico no es obligatorio, las ofertas sí, la notificación sí, la puesta a disposición de los pliegos sí, pero lo que es el expediente interno electrónico es conveniente, pero no es obligatorio, como digo, no lo obliga ni la directiva ni tampoco la ley, tampoco es obligatorio la evaluación de manera electrónica de las ofertas, tampoco la gestión electrónica de la ejecución. Y las comunicaciones internas, algunas sí es obligatorio que sean electrónicas y otras no. Con todo esto, bueno, pues lo más importante, desde luego, es la licitación electrónica, lógicamente. Dice la norma, de una manera bastante compleja o complejizante para un órgano de contratación, dice: el órgano de contratación debe especificar el nivel de seguridad exigido en cada fase del procedimiento y lo dejan en sus manos. Pobres órganos de contratación. Pero claro, que tengan que decidir ellos cuál es el nivel de seguridad que en cada fase hay que tener, yo esto lo veo poco razonable. La propia normativa debía de, la verdad, al menos unas pautas. Esto está bien de alguna manera si lo relacionamos con el reglamento de firma electrónica, el EIDAS, el de Servicios de Confianza e Identidad Digital. Va en ese sentido, pero claro, no se lo dejes en manos del pobre órgano de contratación, que bastante tiene con saber algo de contratación como para encima tener que saber respecto a niveles de seguridad y demás. Pero bueno, en estos momentos, a día de hoy, el proyecto de ley así lo dice. Antes, en el inicio del primer proyecto que yo conocí al menos, decía, se podrá exigir la firma electrónica reconocida. Ahora la firma electrónica reconocida está un poco mal vista porque es muy buena, pero es un poco compleja. Entonces esto lo han borrado. Esto ya no está, por eso lo he tachado aquí, ya no está en el proyecto de ley. Dice, el Ministerio de Hacienda, bueno, ya establecerá por orden qué condiciones hay que en fin, reservar o tener para las firmas electrónicas. Es decir, la ley no dice nada. Eso no necesariamente tiene que ser malo, porque bueno, abre la posibilidad de que, en fin, el Ministerio, alguien que sepa, pues dicte las normas correspondientes para este tema de la firma electrónica, que es un tema ciertamente complejo. Hay diferentes elementos que ya se trataban, y he de decir que estos se trataban porque efectivamente en estos sí me hicieron caso. Cuando la anterior vez el proyecto de ley entra en las Cortes Generales, no tenía ninguno de estos elementos. A pesar de que hablaba de la plena inserción, no tenía ningún elemento de los que vamos a ver ahora ni mínimamente tratado. Los daba, bueno, por desconocidos. Uno de ellos es la multiplicidad de formatos. Los formatos electrónicos son muy variados. El PDF, el .doc, el XLS, bueno, hay muchísimos de ellos. Y no es que sean solamente muy variados, sino que yo podría hacer un documento que tuviese un formato que solamente un programa que yo hiciera interpretara. Y por lo tanto, claro, no puede ser que de alguna manera la pobre mesa de contratación pues tuviera que estar a la expectativa de si alguien le mandaba pues un documento en un formato que francamente no podía entender. Entonces, esto ya se introdujo en la ley actual, ahora se refuerza y se mejora de alguna manera porque se dice que, bueno, en todo caso, ¿qué tipos de formatos vamos a admitir que nos envíen? Lo ha de hacer el propio órgano de contratación, bien sean los pliegos o bien sea, esto lo dice más adelante, bien sean los pliegos o bien sea el propio anuncio. En cualquiera de los dos ha de decir qué formatos admite. Tema de las ofertas con virus. Los virus electrónicos, la actual ley no dice nada, esta tampoco dice nada. Dice que reglamentariamente ya se hará algo para que los virus no incidan. Desde el 2007 no han hecho nada, que yo sepa, no hay ninguna, o no sé si tú tienes conocimiento de alguna cosilla, bueno, a lo mejor, pero vamos, cosas relativamente puntuales que me parece, bueno, en fin, lo vuelve a repetir. El tema de la presentación de una oferta.
claro, la presentación de una oferta, esto, por ejemplo, es muy interesante y muy importante. Es la teoría del doble momento. ¿Por qué? Porque, claro, tú empiezas a enviar un documento y, claro, dependiendo del tamaño del documento, a lo mejor no se transmite electrónicamente en 3 minutos, sino a lo mejor tarda 25 minutos, media hora. ¿Qué pasa si en ese momento crucial es cuando se acaba el límite de entrega de ofertas? Tú has empezado a las 12 menos 20 y a las 12 y 25 pues has acabado de transmitir. Claro, esto era un gran problema. Nosotros lo hemos sufrido. Y claro, era una tensión terrible. Primero porque los licitadores siempre esperan a última hora para presentarte una oferta, sea electrónica o no. Y siempre, claro, al albur de que pase no sé qué, de que su conectividad, de que tu conectividad, etc. Entonces, esto que, como digo, tuve la oportunidad de plantearlo en el Congreso de los Diputados y lo aceptaron, porque eso está así ahora también, viene a decir que cuando tú haces una oferta electrónica, lo que tienes que enviar es una huella digital, un hash, que es un resumen inequívoco de tu documento firmado. El hash, pues tiene, no sé si son 36 caracteres o no sé cuántos son, o 50, me da igual. Entonces, la firma y envío de eso es inmediato. Eso se hace en una décima de segundo. Es decir, eso no es discutible si es a las 12 menos 5 o a las 12 y 25. Entonces, cuando tú has enviado eso, el sistema ya tiene tu resumen, que es unívoco respecto a tu documento. Y lo que te permite la ley es que tengas 24 horas para enviar tu oferta. No para modificar tu oferta, porque tú ya has enviado tu resumen. Puedes enviar tu oferta en 24 horas, de tal manera que si hay problemas de conectividad, que se te ha caído la red, bueno, pues tienes ese tiempo para poder enviar tu oferta, que, como digo, ya has de alguna manera anticipado antes del cierre del momento en el que se pueden presentar las ofertas. Tiene una novedad, esto lo tenía alguna de las leyes francesas, luego ya se quitó, pero bueno, es la posibilidad de que, además de la oferta electrónica, por esto, en fin, esto iba a decir el acojono, ahora que no se me oye, de presentar ese tipo de ofertas, pues puedes presentar también una oferta en formato físico electrónico, no a papel, sino en formato físico electrónico, es decir, en un pendrive, en un DVD, en un CD. Por si acaso pasa no sé qué, bueno, no me parece malo y allá cada uno. Yo esto supongo que luego, de alguna manera, la implantación de esto pues irá decreciendo. Y hay un tema que a mí no me gustaba, así lo expuse y así lo vuelvo a exponer. No me parece bien que para presentar ofertas electrónicas tengas que poder obligar a estar en el registro de licitadores. A mí me parece bien estar en el registro de licitadores. Nosotros tenemos en el Gobierno vasco, pues no sé, ya lleva 30 años, así, de siempre hemos tenido registro. Es un instrumento importante. Pero no me parece razonable que para obligar a licitar electrónicamente, que por cierto has de hacerlo con todo el mundo porque la ley te obliga, puedas obligar a estar inscrito en el registro de licitadores. ¿Y qué pasa si no está inscrito en el registro de licitadores? ¿Y para qué te montas la declaración responsable? El DEUC, el E-Certis, si al final te permite la ley. Yo espero que lo quiten, porque la vez pasada ya era malo y ahora todavía es peor. No tiene, para mí, desde luego, ningún sentido. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, os voy a contar una cosa también muy importante, que es las notificaciones electrónicas. Yo tengo interés en que lo conozcáis. ¿Por qué? Porque es un elemento que se utiliza muchísimo. Y claro, notificar electrónicamente es mucho más ágil, es mucho mejor, es mucho más garantista que el clásico notificación con ese papelito blanco o rosa, que ya no sé de qué color es, ¿verdad? Entonces dice la normativa, o va a decir, dirá la ley si es que se aprueba, con carácter general las comunicaciones y las notificaciones se harán por medios exclusivamente electrónicos. Os podéis ir preparando porque esto estamos ya junio más 4 meses, octubre, noviembre, se incumplirá o no se cumplirá la ley, pero bueno, habéis de saber que estaréis incumpliendo la ley si no hacéis esto. Admite la comunicación oral, pero no para los elementos importantes del procedimiento. Y desde luego no habla para nada de la notificación a papel. Eso ha pasado a la historia. Además, específicamente se regula que la notificación de la adjudicación ha de hacerse por medios exclusivamente electrónicos. Si hablamos de los recursos contractuales, también la comunicación se ha de hacer de manera electrónica. ¿Cómo se han de hacer estas notificaciones electrónicas? Y esto es lo que yo tengo interés en explicaros. De 2 maneras. Primero, mediante la dirección electrónica habilitada, que luego voy a explicar, que además es la forma preferida, porque cuando un licitador hace su oferta ha de decir cuál es su dirección electrónica habilitada. O por comparecencia electrónica. Se ha retirado también, en el último proyecto, ya no viene en cualquier otro sistema que se disponga mediante orden, lo cual decías, otra vez van a innovar, o sea, va a venir
el abogado, que ciertamente bastante tiene cosa de contación, a proponer una nueva forma de notificar cuando las leyes de procedimiento ya dicen cómo ha de ser esto. La ley 11/2007 también ya lo decía, la de acceso electrónico, pero como suele gustar mucho innovar, estoy ya casi acabando. Os quiero explicar solamente qué es esto de la dirección electrónica habilitada. Cuando tú notificas algo, lógicamente tienes que tener constancia de cuándo lo depositas, de cuándo lo ven, de cuándo lo reciben. Si esto está en un sistema integrado que tú controlas, tú sabes cuándo alguien ha entrado a una notificación. ¿Por qué? Porque es tu propio sistema. Si yo os envío una comunicación, un email, una notificación, un correo electrónico que yo no controlo, al Gmail, yo nunca voy a saber ni voy a poder demostrar cuándo habéis entrado a ese documento. Esto, sin embargo, es una especie de casilla que se pone, de casillero, mejor dicho, que se pone en un sistema que controla la propia administración notificante. Esto en estos momentos ahora mismo lo gestiona Correos. Entonces, tú tienes ahí una dirección donde sabes que cuando alguien de la administración te notifica algo, está allí depositado. Correos, por fin, como brazo ejecutor de la notificación electrónica habilitada, lo que hace es controlar y saber cuándo tú has entrado, porque te permite entrar solamente si te identificas, sea con firma, sea con clave, en fin, con las maneras que se quieran. En Presidencia, como digo, hasta ahora lo lleva Correos, no sé si lo cambiarán. Y acabo ya. La notificación por comparecencia electrónica. ¿Esto en qué consiste? Pues en que tú estás navegando por la sede electrónica, por la web, sede electrónica de una administración, y de repente la administración dice, oye, como tú te has identificado y tú sé que, Jaime, tienes pendiente una notificación, te aviso que tienes una notificación. Y esto ha de decir, es decir, no es que tú estás navegando y sin darte cuenta, me he dado por notificado, no. El propio sistema y la propia normativa, el reglamento que desarrolla esto con carácter general dice, no, tiene que ser que estés navegando en una sede electrónica que además te salga un aviso y te diga, oiga, Jaime, que sepas que tenemos una notificación pendiente para ti. ¿Quieres recibirla? Sí, entonces es cuando el sistema funciona y te das por notificado. Y bueno, como no tengo tiempo, pues gracias. Bueno, muchas gracias, Jaime. Yo creo que en la panorámica general, algunos aspectos importantes sí que ha quedado bastante claros, además una exposición muy amena. Y yo estaba a punto de hacer un avión de papel, pero te agradezco que no haber tenido que hacer uso del avión, que no salte Nacho, yo ya voy preparando. Bueno, todavía no. Presunción de inocencia. Pero yo lo dejo preparado. Bueno, en fin. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación, en primer lugar. La verdad es que es un honor venir a torturaros un poco más después de mis compañeros. Yo voy a darle un enfoque, como yo sabía que venía Jaime y sabía ya que iba a hacer una pasada muy rápida y muy potente por las novedades de la contratación electrónica, en materia de ser un especialista muy reputado, pues yo me he traído unas reflexiones más generalistas de tipo el modelo de administrar innovación tecnológica y cómo eso impacta en las nuevas leyes. Entonces, tengo dos previas, luego entraremos en algunos detalles, es imposible verlo todo, incluso con más tiempo sería imposible, pero no voy a generar la furia de la moderadora excediéndome excesivamente. Y, por tanto, pues después de estas previas vemos algunos casos y alguna conclusión. En principio, yo parto de la noción de cosas como lo que veis en la transparencia, ¿no? Que al final nuestro modelo de administrar impide la verdadera innovación tecnológica. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque cuando uno observa las leyes, y eso ya pasa en la Ley 11 y se repite pues, el pecado de la Ley 39/2015, pues uno lo que ve es que el modelo de administrar que impera es un modelo basado en la tecnología del papel. Y es un modelo en el cual el soporte físico es el que manda. Entonces, realmente, a modo de resumen de lo que podéis leer en la presentación, básicamente yo lo que opino es que en realidad hemos construido una administración electrónica que mimetiza, copia, es una especie de fotocopia electrónica de la administración del papel. Y entonces me sucede que en esa administración electrónica soy yo como ciudadano el que voy a la sede electrónica, igual que antes iba a la sede física, que es donde las cosas suceden. Y por tanto, pues eso realmente es un freno a la innovación, porque tenemos un montón de tecnologías pues, chulis, ¿no? Si me permitís esa expresión, muy chulis, muy majas, que no podemos usar. No podemos usar porque sencillamente es ilegal.
Y esto es un problema bastante importante. De hecho, hemos hecho un proyecto de investigación financiado por INAP con algunos compañeros, incluido Isaac Martín, de esta universidad, en la cual pues, hemos puesto muy de manifiesto que eso sucede de forma reiterada. Y efectivamente hoy vamos a ver pues, cómo de alguna manera nos encontramos con una serie de limitaciones que son propias de que el modelo de administrar electrónico en el fondo es como el modelo de administrar en papel. Y por tanto hacemos papeles electrónicos en vez de hacer cosas más eficientes que la innovación permitiría. Esto para mí es un tema que tenemos que intentar romper y lo primero es hacer terapia de grupo, que es lo que vamos a hacer esta mañana. Terapia de grupo sobre cómo realmente hemos copiado lo que hacíamos en papel, que está muy bien, que son constructos sociales pues muy bien asentados en la cabeza de la gente, como esto de la firma electrónica, paradigma de una cosa que en el futuro desaparecerá en gran medida y en gran cantidad de leyes, sustituida por algo diferente, pues más innovador. De hecho, la directiva yo aprecio con gran contento, no luego la ley española, por supuesto, que se está avanzando en esa innovación en la cual eliminamos cosas, como eliminamos documentos o eliminamos firmas electrónicas. Porque realmente ahí está la innovación, en cambiar las cosas, hacerlas de forma diferente, no en hacerlas electrónicamente cuando podemos dejar de hacerlas. Esto pondré algún ejemplo, por ejemplo, cuando hable de notificaciones electrónicas. Bueno, en realidad es cierto que si uno mira, y lo he dicho antes, pues la Ley 39/2015 no ve innovaciones disruptivas. Hay buenos pasos adelante, como por ejemplo que ya no tengamos que firmar todos los documentos, pero no hay verdaderamente un cambio de modelo muy significativo. Realmente, pues todo lo que teníamos en el mundo físico se refleja claramente en el mundo electrónico. La oficina física, la sede electrónica. Ahora el portal de Internet, ¿no? O el punto de acceso, que algo diré sobre ello porque es importante. Por lo tanto, bueno, de alguna manera eso nos constriñe, porque tecnológicamente cosas que haríamos de otra forma con las tecnologías que están utilizándose en el sector privado, obteniéndose grandes eficiencias, pues nosotros no vamos a poder utilizarlas porque, como digo, estaríamos infringiendo la ley. Fijaos que yo voy a partir, como creo que también ha hecho Jaime, explícitamente cuando ha puesto alguna normativa estatal, yo voy a partir de la aplicación plena de la reforma del sector público al ámbito de la contratación. De hecho, en mi opinión, el volver a regular lo que ya está regulado en la 39 y en la Ley 40, pues no tiene mucho sentido. Creo que va a generar mucha confusión y en realidad pues no veo ningún problema de aplicación, a salvo de algunas especialidades. Es evidente que la presentación de ofertas dentro de un sobre cerrado digitalmente es una especialidad que debe ser regulada, pero sinceramente el régimen general de las comunicaciones, de las relaciones entre los interesados y el sector público no tiene mucho sentido que lo vuelvan a regular, y menos que lo regulen estableciendo excepciones a lo que en la ley básica se quiere que sea común. Eso genera un problema desde la perspectiva bien conocida pues, de la función constitucional del procedimiento administrativo común. Por tanto, bueno, me parece que es buena idea que en general hagamos una interpretación de este proyecto de ley muy alineada con la Ley 39 y con la Ley 40. Eso no significa que todo se vaya a aplicar. Sabemos que hay especialidades y no solo en la presentación de ofertas. También la gestión de los órganos colegiados en la Ley 40 puede ser en papel. Porque esto hay que recordarlo, la Ley 40 no impone la obligatoriedad del medio electrónico en el 100% de los casos. Por tanto, seguramente tenemos que hacer un ejercicio de adaptación, pero voy a entender aplicable la normativa común también al ámbito de la contratación pública, al menos en lo que serían verdaderos procedimientos administrativos, que no me parece que sea un gran problema. Comparto plenamente las críticas que se han hecho a la huida del derecho administrativo. Efectivamente, mientras no se resuelva el problema de aplicar reglas iguales a los que son iguales porque hacen lo mismo, aunque tengan naturaleza jurídica diferente, no evitaremos la huida a fórmulas, la huida al derecho administrativo hacia fórmulas de contratación por entidades privadas. Pero es un problema de carácter general al que no tiene mucho sentido que ahora nos refiramos. Yendo a aspectos de innovación, y de forma un poquito rápida, porque tampoco tenemos un poco de tiempo de debate. Claro, si uno mira efectivamente lo que dice la legislación administrativa, básicamente tenemos una sede electrónica que es el lugar donde sucede todo. Esto ahora se diferencia en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, se le da varios nombres. Tenemos la sede electrónica, es donde luego uno mira la 39 y ve que sucede todo, incluido la recepción de notificaciones electrónicas, pero aparece mágicamente el punto general de acceso electrónico, que no se define en ningún lugar, y aparece también el portal de Internet, que se define, pero no sabemos muy bien lo que es. Claro, realmente cuando luego uno mira lo que se está haciendo en la Unión Europea, y esto lo veremos, uno lo que entiende es que la Administración, para hacer contratación administrativa, lo que necesita es generar un punto de acceso. Y, por tanto, podemos reconducir toda la regulación que no está y que creo que no debe estar en la Ley de Contratos del Sector Público a la legislación oportuna.
principalmente la Ley 40. Porque efectivamente tenemos una definición de sede electrónica que apunta a que es una dirección electrónica y, por tanto, un lugar en Internet que debe ser un lugar seguro. Muy importante por la confidencialidad. Una sede electrónica es un espacio donde transmitimos cosas confidenciales. Lo que pasa es que no es la única confidencialidad que necesitamos. La sede electrónica me da confidencialidad con carácter general, me da integridad, me da autenticidad en la publicidad de informaciones, pero desde luego lo que me da es confidencialidad para una oferta en concreto. Para lo cual necesitaré un mecanismo que sí que veo como una especialidad de este tipo de procedimiento, que sería el ensobrado digital de las propuestas de contratación, que esto sí debería ser objeto de regulación claramente. Por tanto, deberíamos partir de que al final aplicamos la sede electrónica y, más aún, aplicamos el portal de Internet, novedad de la Ley 40, en el artículo 39, donde se nos dice que es un punto de acceso electrónico, en este caso titularidad de una administración pública, organismo público o entidad de derecho público. Realmente no sabemos muy bien en la ley si el portal de Internet o el punto de acceso tiene por qué ser una sede o no, y eso va a generar algunas disfunciones. Yo no sería partidario nunca de utilizar un portal de Internet o un punto de acceso electrónico que no tenga las medidas de seguridad de la sede electrónica, porque no voy a tener las garantías de autenticidad, de integridad, de confidencialidad en ningún caso, y por tanto ahí podría tener un problema a la hora de acreditar qué he publicado, en qué momento he publicado y por tanto si he cumplido mis obligaciones impuestas en ese sentido por la Ley de Contratos del Sector Público. Por tanto, ahí tenemos una herramienta en la que tenemos que ver cómo la utilizamos para no tener que volverlo a regular de nuevo, porque insisto que me parecería muy absurdo volver a regular el portal o punto de acceso de contratación, que lógicamente a nivel nacional intuyo que va a coincidir con la plataforma de contratación del sector público, cosa que hasta me puede parecer bien, porque la noción de punto general de acceso electrónico es muy intensa en la reforma del sector público, pero lo cierto es que al final van a suceder cosas y esas cosas van a suceder administrativamente hablando en la sede electrónica. Y basta ver la Ley 39 para percibirlo claramente. Desde la sede electrónica se accede al registro, que en el caso de un punto general de acceso electrónico será el del Estado. Podría ser uno de esos medios alternativos a los que se refiere el legislador. Si yo no tengo un canal de acceso propio, un punto propio de acceso donde pueda recibir ofertas, puedo utilizar como método alternativo el del Estado. Una técnica que se ha aplicado en el ámbito de la facturación electrónica, por ejemplo. Por tanto, de alguna manera, aquí tenemos un primer elemento que tenemos que utilizar. Pero es un elemento que hemos de transformar un poco, porque las sedes electrónicas y los puntos de acceso y los portales de Internet que están previstos en la Ley 40 para las actuaciones de la Ley 39, que también aplicarían a contratación, en mi opinión, realmente están muy pensados para la relación entre ciudadano o persona física manualmente con la administración pública. Y, en cambio, en contratación administrativa, la regla debería ser la contraria. Deberíamos apostar más bien por el enfoque de conexiones entre las empresas, los operadores económicos, y la administración pública. Por tanto, lo que estamos montando de una sede electrónica muy manual, donde se conecta una persona físicamente y opera manualmente cargando documentos, quizás no es tan interesante como la posibilidad de establecer potentes automatismos con servicios web, donde realmente las empresas, los operadores, son capaces de conectarse con la administración pública, que es en lo que ha estado trabajando la Unión Europea mediante la financiación de proyectos de pilotos de gran escala como PEPPOL, que quizás es uno de los grandes referentes hoy en día y del cual han surgido elementos como el e-delivery del mecanismo Conectar Europa, que realmente permite hoy en día realmente utilizar puntos de acceso para remitir información a las administraciones que luego la van a procesar. Por tanto, aquí tenemos un elemento necesario de transformación. Las sedes que estamos utilizando ahora, los portales que estamos utilizando ahora, no serían bien apropiados para el modelo de relación administración y empresa, porque están muy diseñados para el modelo de relación administración-persona física-ciudadano, que es muy escasa, muy breve y que no sigue la misma lógica. Por tanto, temas como el uso de metadatos sería muy relevante, proyectos como PEPPOL pueden funcionar muy bien. Claro, lo mismo pasa con el registro electrónico. El registro electrónico actualmente está pensado para ser terriblemente manual y, sin embargo, debería ser terriblemente automatizado. Aquí es donde falla un poco la visión, digamos, la sincronía entre las dos leyes, entre la Ley de 39-2015 y la Ley 40-2015, pero también la futura Ley de Contratación, porque no es el mismo tipo de operador el que se relaciona conmigo en un caso y en otro. Por tanto, igual que yo debería poder entregar los documentos mediante un automatismo, debería poder integrar ese automatismo en el registro electrónico de entrada. Cosa que, de nuevo, se puede hacer perfectamente, porque la regulación que tenemos del registro electrónico de entrada en la ley común,
que artículo 16 de la 39, no es incompatible en absoluto con que la presentación se haga mediante un automatismo. Eso lo sabemos hacer. ¿Dónde lo hemos hecho intensivamente? En el punto general de presentación de facturas electrónicas, que de hecho cumple con todo el paradigma y, sin embargo, está perfectamente alineado con la Ley de Procedimiento Administrativo. Tengo un punto general de acceso, tiene un registro electrónico detrás, funciona con un automatismo, con un web service que expone sus servicios de forma que el empresario no tiene por qué tener una persona física conectándose en ese punto concreto del tiempo para hacer manualmente las cosas. Por tanto, sería muy interesante alinear esto con lo que en la Unión Europea la reglamentación, el reglamento 910-2014 llama el servicio, luego lo veremos, de entrega electrónica certificada o e-delivery service. Y, de hecho, eso nos va a permitir avanzar en la innovación para facilitar la vida al operador económico, pero también para innovar un poquito más. Como yo no sería yo si no trajera un diagrama técnico incomprensible para toda la audiencia, pues no voy a fallar, hoy tampoco, y he traído un diagrama técnico incomprensible para toda la audiencia, pero que realmente demuestra una de las operaciones típicas del post-award en el ámbito europeo con respecto a un operador danés que remite cierto documento a un órgano de contratación francés. Esto es una cosa que está funcionando hoy en día. No se vislumbra, cuando uno lee la legislación no se ve, sin embargo está operando, está operativo. Tenemos un punto de acceso en Francia que realmente es capaz de recibir hoy en día operaciones, por ejemplo, de entregas de catálogos electrónicos o confirmaciones de recepciones de pedidos electrónicos o remisión de facturas electrónicas, por supuesto todas en XML y sin intervención humana manual, en Francia y desde Suecia. Por tanto, mire, seguramente esto debería haber sido objeto de algún tipo de regulación, en cambio de hablar de forma tan generalista de las comunicaciones electrónicas sin decirnos qué régimen jurídico tienen, porque, por cierto, lo han eliminado también de la Ley 39 de 2015, con lo cual no tienen ningún régimen jurídico, al menos en derecho público. Esto es un tema que puede ser problemático y yo creo que aquí habría todavía oportunidad de proponer algún cambio, si no fuera porque no tengo ninguna esperanza de que se produzca ningún cambio. Porque realmente uno ve el proyecto de ley y dice, caramba, es tan barroco y tan triste como el viejo texto, el texto que tenemos vigente, que en sí ya era triste y barroco comparado con el anterior. Entonces, yo aprecio que ahí tenemos realmente que ser un poco críticos con el texto, al menos de la perspectiva de la tecnología. De hecho, pasa lo mismo con la notificación postal, y que en el mundo electrónico debe ser una notificación electrónica. Aquí, en principio, tenemos un modelo innovador, lo de la dirección electrónica habilitada, aunque en realidad tampoco se regula en ningún sitio, porque no solo no se regula la Ley de Contratos del Sector Público, tampoco se regula, porque ¿para qué? En la Ley 39 de 2015, porque nos hemos olvidado de ello, solo se regula en la normativa tributaria, que está muy bien, pero es para la normativa tributaria y, además, ya saben ustedes que es de aplicación supletoria a la propia ley común. Bueno, pues quizás se debería trabajar este punto un poquito, porque ¿quién va a ser el emisor de la dirección electrónica habilitada? ¿Va a ser única? ¿No va a ser única? ¿Qué garantías va a ofrecer la dirección electrónica habilitada en cada momento? ¿Va a ser transfronteriza la dirección electrónica habilitada? Porque una dirección electrónica habilitada se parece mucho al gráfico técnico incomprensible para toda la audiencia. Claro, esto sirve no solo para que el operador económico me remita a mí, órgano de contratación, su propuesta, es que yo también puedo enviarla en la notificación. Le puedo enviar comunicaciones electrónicas. Sin embargo, no está regulado en el proyecto de ley y, además, si lo miramos desde la perspectiva probatoria, pues claro, está muy bien que controles el espacio, como decía Jaime, pero ¿qué pasa si la persona no viene? ¿Tengo fehaciencia yo en una puesta a disposición electrónica, en una dirección electrónica habilitada? Pues yo que me he leído la reforma del sector público, creo que no. Es más, no tiene fehaciencia tampoco el operador postal, porque Correos ya no es el operador de la edición electrónica habilitada única, porque era incompatible con el derecho europeo, era ilegal y se le ha tenido que cambiar de urgencia a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es el que actualmente presta el servicio, y que no tiene por ley presunción de fehaciencia ninguna, lo cual es lo que es. Y, por tanto, quizás nos debería llevar a pensar que puede que en algún caso la carga de la prueba no esté tan repartida como parece. Eso lo digo porque el reglamento europeo se ha dedicado a regular un servicio de entrega electrónica, de comunicación electrónica, se llama entrega electrónica certificada, que cuando se cualifica, y lo pueden prestar los poderes públicos o las empresas privadas, pero insisto, cuando se cualifica sí que es fehaciente. Y que entonces nos abre la innovación, porque nosotros podíamos hacer cosas como desplegar el nuestro, pero también admitir los que existen en el mercado.
Si un gran operador económico tiene un servicio de entrega electrónica cualificada que es fehaciente de acuerdo con la legislación española de servicios de confianza, porque así lo dice el reglamento europeo, ¿por qué yo como órgano de contratación no lo voy a utilizar para notificarle en ese servicio, aunque esté prestado por un privado, si es fehaciente? Entonces, aquí tenemos otra disfunción interesante en términos de innovación. Tenemos la posibilidad de utilizar mecanismos fehacientes, pero en el proyecto de ley nada se dice al respecto, ¿no? Nos miramos solo la administración, solo nuestra sede electrónica, solo nuestra dirección electrónica habilitada, que podrá ser un buen mecanismo, yo no lo discuto, pero que en último término o alguien le da fehaciencia o tenemos un problema probatorio importante porque la carga de la prueba es de la administración. Por tanto, bueno, si usted quiere utilizar esto, al menos denle fehaciencia. Se hizo con Correos, pero como digo, Correos ya no es el operador, por lo tanto, simplemente no existe operador con fehaciencia alguna. Bien, ¿y qué haremos entonces? Bueno, pues explorar qué hacen los operadores privados. Aquí tenemos operadores que son prestadores de servicios de confianza, tenemos operadores que son terceros de confianza que generan prueba interpuesta, compañías como Logalty, por ejemplo, que actúan como tercero, que ofrecen una prueba electrónica que en su caso, cuando cumple el reglamento, es fehaciente. No digo que sea lo que compremos, no es este el mensaje. El mensaje es, hombre, si un operador económico lo tiene, al menos usémoslo, además de lo que podamos dar, porque en realidad cuando sea cualificado nos da mayor valor probatorio. Firma electrónica, ya me paro. Va bien, va bien. Firma electrónica, ya me paro. Porque es otro tema importante. ¿Qué ha pasado con la firma electrónica? Que todos aquí la odiamos. Y el que no la odia, en fin, es muy especial. Será porque la ama por algún motivo oscuro, porque no he conocido a nadie que no odie la firma electrónica, incluido yo, que llevo 20 años en ella. Porque es verdad que es muy pesada. La firma electrónica, y sobre todo como la hemos implementado, pues es muy segura, pero plantea algunos problemas. Tienes que tener una clave en un PC, para eso tu aplicación tiene que acceder a tu PC es muy inseguro, todos los proveedores prohíben que accedas a tu PC, todas las firmas electrónicas se caen. Que es lo que ha pasado en España con las firmas electrónicas. De un día para otro dejaron de funcionar, básicamente porque 5 años antes de que esto pasara nos avisaron y no hicimos nada al respecto. Y como no hicimos nada al respecto, en vez de reconocer que no hicimos nada al respecto, lo que hemos hecho es cambiar la ley para decir que en realidad no teníamos que haber hecho nada al respecto. ¿Qué es el nuevo régimen legal de la firma electrónica en la Ley 39 de 2015? A saber, que ya no es estrictamente necesaria. Eso es una gran innovación, está muy bien, también es verdad que planteará problemas probatorios, pero es donde se inserta no solo el cambio en España, sino también el cambio de enfoque de la Comisión Europea. La Comisión Europea, cuando publica la directiva del 2004, estaba convencida de que la firma electrónica era buena para abrir el mercado, que debía existir un derecho reconocido a los operadores económicos para que pudieran presentar sus ofertas con firma electrónica, porque de esta forma podrían acceder a mercados de otros Estados miembros. En la directiva del 2014 claramente eso se le ha dado la vuelta. En la directiva del 2014 la firma electrónica se percibe como una carga, como un gravamen que solo se deberá poner cuando sea imprescindible. Y eso también se ha percibido con carácter general en el procedimiento administrativo común y, por tanto, el nuevo régimen separa dos funciones y empieza a hacer innovación. Porque el nuevo régimen legal lo que nos va a decir es que, mire, usted con identificación electrónica debería tener suficiente. Y yo puedo estar de acuerdo con eso. Efectivamente, ¿qué sentido tiene firmar las notificaciones administrativas? Hombre, en papel algún sentido tiene, claro, porque me viene un señor con un sobre y querrá que yo le firme un papel que tiene valor probatorio, de color rosa, si no recuerdo mal. En este caso, que luego va a ir un expediente administrativo para que su señoría pues entienda que yo no he quedado indefenso y que, por tanto, he podido conocer el acto y que, por tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que requiere, además de fehaciencia en la entrega, porque el sobre podría estar vacío. Eso funciona muy bien en el mundo del papel, pero en el mundo electrónico no tiene ningún sentido. En el mundo electrónico, como muy bien ha dicho Jaime, si se registra que Nacho Alamillo, debidamente identificado, está accediendo al texto de la notificación, ¿qué sentido tiene que Nacho Alamillo firme nada? No es necesario firmar nada en muchas situaciones. Esto lo recoge hoy el artículo 11.1 de la Ley 39, que yo entiendo plenamente aplicable en el ámbito de la contratación. Y, por tanto, en aquellos casos donde no tenga que haber una declaración de voluntad, en el sentido fuerte del término, seguramente no necesito una firma electrónica, me va a valer una identificación electrónica. Fijaos cuando leáis el texto del proyecto de ley con mucho cuidado, porque pocas veces se habla de firma, y desde luego en la directiva muy pocas veces se habla de firma. Se habla más bien de la identidad de la parte que remite la información. Creo que tengo que volver al gráfico técnico incomprensible que no entiende nadie en la audiencia. Realmente, en el mundo de PEPPOL, la firma electrónica no parece ser muy necesaria. Lo importante es saber si este señor es el que remite, el que inicia la comunicación y el que remite el dato. La firma electrónica será necesaria si luego tiene que haber una
¿verdad?, un acto de declaración de voluntad. Pero si yo estoy enviando un sobre cerrado, que luego será abierto en algún momento, yo como presentador seguramente con mi identidad electrónica tengo más que suficiente para hacer la presentación. Por tanto, esta noción de separar firma de identidad es una noción bastante buena. Podemos utilizarla para que la presentación sea más fácil, no requiera tanto nivel de seguridad. Luego es posible que dentro del sobre electrónico, que lo abriremos, sí que haya un documento que tenga que estar firmado. Pero a eso me dedico ahora mismo, que es el hecho de que, a diferencia de la legislación anterior, ahora mismo la Ley de Procedimiento Administrativo Común no te obliga a utilizar la firma electrónica avanzada. No hay esa obligación. Una administración pública puede coger para cualquier trámite que requiera firma en el sentido jurídico, es decir, declaración de voluntad, puedes coger cualquier tipo de tecnología que sirva para eso. Y, por tanto, no tienes por qué ir a una firma electrónica avanzada. Y aquí viene el artículo 22 de la directiva. Si usted, de acuerdo con un análisis de riesgos, entiende que necesita firma electrónica avanzada, entonces usted no puede ser discriminatorio, tiene también que admitirla de los demás Estados miembros. Pero si usted considera por su análisis de riesgos que no es necesaria una firma electrónica avanzada, entonces no hay ningún tipo de obligación de utilizarla. Y, por tanto, usted la podrá utilizar en el caso de las herramientas y dispositivos de transmisión y recepción electrónica de las ofertas y de las solicitudes de participación, que son, como hemos visto, el gráfico incomprensible. Por tanto, hay que hacer un análisis de riesgos. Este análisis de riesgos puede hacerlo Estado, que es lo que creo que se va a hacer por orden del Ministro de Hacienda y Función Pública, que es quien tiene ahora mismo la unidad de administración electrónica, o lo podría hacer cada uno de los poderes adjudicadores. Yo creo que en España se va a apostar por centralizar esta función. Espero que no exijan demasiada firma electrónica. ¿Por qué? Porque podríamos tener mecanismos un poco más avanzados. Y, lógicamente, y con esto ya voy acabando, si queremos hacer un análisis de riesgos, sabemos qué norma nos dice cómo se hace un análisis de riesgos. Es el Esquema Nacional de Seguridad, que está regulado hoy en el artículo 156 de la Ley 40/2015 y que aplica al 100% de las actividades que realizan las administraciones públicas, el sector público, incluso las empresas privadas contratadas por los anteriores, con lo cual realmente tendríamos alguna metodología allí para saber cuándo debemos de pedir identificación y cuánta, cuándo hemos de pedir firma y cuánta firma hemos de pedir. Pero bueno, esto es poco innovador. Hombre, hemos innovado, hemos eliminado papeles, hemos eliminado firmas electrónicas avanzadas, que seguramente son inútiles, con lo cual hemos avanzado un poco, pero hay más innovación. La ley europea prevé que las empresas puedan tener un sello electrónico que las identifique como empresas y que les permita, además, garantizar la autenticidad de los datos que transmiten y la integridad de los datos que transmiten. A saber, que si yo remito un sobre cerrado, proviene de mí y no ha sido alterado. Bueno, yo me pregunto, ¿vamos a utilizarlo? De acuerdo con la Ley 39/2015 podemos hacerlo, pero ¿nos vamos a atrever? Estaría muy bien, porque no haría falta entonces acreditar la representación de este presentador, porque la presentación la haría directamente la empresa. Luego es un tema para pensar. Los belgas lo han habilitado expresamente mediante la modificación de su Código de Derecho Económico por ley de 21 de julio de 2016, eso sí, garantizando que evidentemente el sello al final lo haya obtenido un empresario que existe con unos controles mínimos. Primera propuesta, ¿no? Se podría utilizar para la remisión de sobres cifrados y nos eliminaría la necesidad de la firma electrónica en este punto, lo cual estaría bastante bien. Se podría incluso el utilizar para identificar al empresario directamente, mucho mejor aún. Vamos a ir pensando en ello, sobre todo esta noche con los gin tonics de rigor propios de todo congreso, que es el momento ideal para pensar en estas cosas. Pero bueno, si nos vamos un poco más allá, pues veremos que en el mercado privado la gente está haciendo contratos inteligentes con blockchain, que es la tecnología que subyace al dinero electrónico. Yo digo, bueno, ¿y por qué no utilizamos esto, por ejemplo, en el ámbito de la contratación menor? Blockchain tiene todo lo que necesitamos para cumplir con la ley. Tiene identidad, tiene integridad, tiene autenticidad. Es un sistema más inalterable incluso que las firmas electrónicas que a veces usamos nosotros. Bueno, ¿y por qué no? Sería interesante hacer una interpretación restrictiva de los requisitos del proyecto de ley a los verdaderos procedimientos para que cuando no haya un verdadero procedimiento podamos utilizar esta tecnología. Aunque no es lo que más me interesa. Lo que más me interesa es utilizarla para una cosa que ahora mismo no se puede hacer en electrónico, que es la aportación de títulos valores al expediente de contratación. Resulta que una tecnología de blockchain que sirve para hacer endosos inalterables, porque sirve para transferir dinero, y por tanto también sirve para transferir cualquier otro tipo de título de valor, realmente hoy en día seríamos capaces de hacer avales bancarios electrónicos que fueran endosados electrónicamente con esta tecnología a la administración para que lo incorporase y produjera el mismo efecto sustitutivo del papel, lo cual ya es innovación de verdad. Final, concluyo. Yo creo que tenemos un marco legal europeo en todas estas materias muy apropiado para la innovación, en especial cuando hablamos de relaciones electrónicas transfronterizas, que es donde realmente se ha trabajado más la cuestión.
Creo que existen iniciativas pues, que aplican parte de estas innovaciones, incluso pues, dentro de lo que es el marco legal pues, español se puede. Open People es extraordinario, los señores que han diseñado este sistema, han construido toda la tecnología que hay por detrás, una asociación público-privada donde los puntos de acceso son incluso privados. Y lo único que sucede es que no creo que nuestro marco legal español esté exprimiendo el sistema, no creo que estemos adoptando estas innovaciones, no creo siquiera que tengamos un texto legal apropiado para que sea fácil adoptar estas innovaciones, por lo cual tengo una visión pues, lamentablemente crítica. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón. No, bien, bien. Bueno, pues agradezco también a Nacho su excelente ponencia. Os pido disculpas, les pido disculpas antes de empezar, unas semanas antes, por haber sido un poco borde con los tiempos, pero yo creo que eso nos permite un cuarto de hora de debate y después irnos a comer una hora de snack, que yo creo que no lo estamos ganando. Así que se abre turno de palabra. Por allí he visto una mano pedida, después otra por aquí y otra por aquí. Les agradecería que antes de iniciar la intervención se presentaran. Además, yo soy muy miope y no veo a la gente que está detrás para poder ubicar. Sí, yo me llamo Fernando Cañizares, soy director de administraciones públicas en una empresa de gestión de tributos, en gestión tributaria territorial, y quería preguntar, ahora mismo las ofertas se están presentando de forma física en 3 sobres que van sellados y que hay un acto público al cual sucesivamente se van haciendo apertura de las ofertas. La última, la oferta económica. Esto, en el ámbito electrónico, ¿cómo está pensado? ¿Cómo se hace eso de ir abriendo los sobres y que el licitador sepa que eso está cerrado hasta el momento en el cual se hace la apertura? Gracias. Hombre, puesto que para abrir electrónicamente los sobres hace falta, desde luego si es con firma electrónica, hace falta un acto, porque hace falta que en el caso, por ejemplo, del sistema que tiene el Gobierno vasco funcionando, pues los funcionarios vayan con sus tarjetas de firma electrónica, apliquen sus claves y el sistema se recomponga las ofertas que van encriptadas de manera, en fin, incomprensible para nadie que no tenga esas claves. Eso se recompone y se hace digamos, público, se hace legible. Entonces, claro, hace falta un sistema de esos. Si tú lo haces totalmente electrónico y obligas a que todos lo hagan electrónicamente, eso queda relatado en fin, en qué momento se ha hecho. Lo puedes hacer también de alguna manera transmitiéndolo. En el Gobierno vasco se transmitía. Tú abrías una oferta, como ciertamente se compatibilizaban las ofertas a papel y las ofertas electrónicas, pero se transmitía. Eso se puede hacer y se debe de hacer, porque como digo, hay un acto concreto para hacer visibles esas ofertas que son confidenciales hasta ese momento. Yo solo por añadir un detalle, nosotros en Cataluña, cuando hicimos el decreto 96/2004, hicimos una previsión un poco más automatizada. O sea, nosotros lo que hemos previsto es que la Administración emitiera un tipo especial de certificado de cifrado que representara el sobre y que pusiera un control técnico para que solo se pudiera abrir en aquel momento. No fue el modelo que luego se adoptó, porque efectivamente prosperó más bien el enfoque de alinearlo con el acto de apertura, pero sería un enfoque técnico alternativo. Yo creo que aquí en realidad deberíamos intentar ser neutrales tecnológicamente. Cualquier método técnico que permita garantizar que efectivamente la oferta no es conocida hasta su fecha, él sería aceptable. Si yo tuviera que contratar una empresa que tuviera tecnología para hacer esto, seguramente le pediría una certificación de seguridad del sistema. Y le pediría, por ejemplo, que el control de tiempos me lo hiciera con el reglamento europeo que define la fecha y la hora cierta y me aplicará determinados controles. Cualquier tecnología en realidad podría valer siempre y cuando acredite fehacientemente que hasta ese momento no se puede descifrar. Yo, dando lo que dice Nacho, es muy importante respecto, efectivamente, que tú no puedas manipular el horario en que tú has hecho eso. Entonces, eso, vamos, lógicamente lo puedes hacer mediante la utilización de un servicio de confianza o que hasta ahora se llama de certificación, que sea el que certifique, es un tercero independiente que tiene una responsabilidad importante en certificar este tipo de cosas, que efectivamente cuando tu sistema dice que fue ayer a las 12:20, fue ayer a las 12:20 y no lo has cogido tú por medio de tus administradores del sistema y te lo has cambiado. Entonces, ese tipo de circunstancias y de rigurosidades se pueden aplicar y de hecho se aplican, vamos. Por aquí había otra mano pedida.
Buenas tardes, mi nombre es Rocío Flores, trabajo en la Auditoría Superior de la Federación en México. Mi pregunta es específicamente para la cuestión que tiene que ver con la caja negra, que es la evaluación y la determinación de los criterios de adjudicación, ¿cómo incide la contratación electrónica y la innovación? Porque aquí estamos viendo un procedimiento como tal, estamos viendo que sea más eficaz y más eficiente, pero ¿cómo le damos luz a esa parte opaca de la contratación? Precisamente una de las excepciones a la obligatoriedad de que eso se haga electrónica es esa evaluación electrónica de las ofertas. Eso, efectivamente, hombre, dependiendo de la tipología de ofertas que tengas y del número de licitadores que tengas, pues claro, el que utilices un medio electrónico que te lo analice y te lo clasifique es importante. Si vamos a que tienes 2 licitadores y es sencillamente una fórmula muy poco compleja, pues a lo mejor no es necesario. Pero en todo caso, ni la directiva ni el proyecto de ley obligan a que eso sea electrónico. Si lo tienes, bien, y si no, pues no nos has obligado. Es una opción del órgano de contratación de hacerlo de esa manera. ¿Tenemos una mano por ahí? Hola, buenas tardes ya. Soy Daniel Iturralde, soy el asesor jurídico de un grupo de empresas que tenemos mucha relación con la administración pública y sí que se nos están planteando muchísimas dudas, tanto a los equipos jurídicos como informáticos, con todo el tema de identificación y firma, especialmente en representación de personas jurídicas, el Registro General de Apoderamientos, etcétera. En particular, a ver si tú me pudieras ayudar un poco, Nacho, Ignacio, es Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con un simple poder que te faculte para pedir la firma electrónica de la empresa, te lo dan, y en principio ya tienes esa firma electrónica de la empresa, que obviamente identifica a una persona física detrás, pero es la firma electrónica de la persona jurídica. En cambio, por ejemplo, Camer Firma únicamente le da esa cualidad de representante de la persona jurídica cuando eres el representante legal, dígase, o administrador o apoderado general con mucho alcance, porque incluso publican con alcance amplio de facultades generales. Confunden ahí, entiendo, o se está confundiendo en la práctica, no digo que lo confundan ellos, el único que está confundido soy yo con toda esta. Entonces, el gráfico anterior. Sí, porque llegamos, por ejemplo, al poder especial y en el caso de un apoderado especial dice que con una aplicación informática permitirá en un link que la administración pueda descargar ese poder y verlo, cuando yo entiendo que se está confundiendo esa firma con el de apoderamientos. Y entonces, esto es decir, ¿quién se identifica? ¿Se identifica la persona física, Daniel Iturralde, o se identifica la persona jurídica? ¿Para qué caso se quiere identificar persona jurídica? Y eso lo separamos de la firma. Adjunto un PDF firmado. Sí, te entiendo. Te contesto porque entendí. A ver, el régimen es un poco complejo, básicamente porque en España teníamos, en virtud de la Ley 51 de 2003, habíamos creado una especie de engendro llamado firma electrónica de persona jurídica, que había sido horriblemente criticado por la doctrina porque planteaba bastantes problemas. Porque eso que las personas jurídicas firmen, pues es extraño cuanto menos, porque implica una declaración de consentimiento y pueden consentir las personas físicas, los humanos, pero las ficciones legales, pues no tanto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que el modelo de administración electrónica había hecho una ficción que era decir, si tú sacas un certificado de persona jurídica, como detrás hay un representante legal, y eso lo comprueba el prestador que lo emite, sea la fábrica o sea Camer Firma o firma profesional o cualquier otro, pues nosotros lo damos por bueno. Esto en sí era incorrecto, pero al menos tenía una base legal, que era el artículo 7 de la Ley 59. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega el reglamento nuevo de servicios de confianza, que sustituye la ley española, lo que dice es las personas físicas pueden tener firma electrónica, pero las personas jurídicas no pueden tener firma electrónica. Y eso genera un gran debate, que es, bueno, ¿y qué hacemos con los certificados de persona jurídica? Donde había esta especie como de juego en el cual asumíamos que lo tenía un administrador único o solidario o un apoderado general y nos lo creíamos. Pues lo que ha pasado es que se han recambiado todos esos certificados, se han sustituido todos por un nuevo tipo de certificado de persona física representante de persona jurídica. Y esto se ha hecho normalizándolo mediante una modificación de la política de firma electrónica de la Administración General del Estado. Entonces lo que han dicho es, vamos a definir un tipo de certificado que su poseedor es, 1, una persona física, en todo caso, por tanto, tiene firma, y 2, tiene todos los poderes, o bien porque, alternativa 1, es un apoderado general y ha recibido un poder general y, por tanto, los tiene todos, o alternativa 2, es un administrador único solidario.
Entonces, hoy en día tú puedes comprarte este tipo de certificados. Lo puedes comprar a la fábrica, ¿vale? Eso puedes comprar al Camerfirmas o compras a quien quieras, ¿vale? Y la garantía que le da la Administración es que esta persona tiene todos los poderes. ¿Cuál es el problema de este enfoque? Pues que si una empresa quiere tener un apoderado singular, no puede. Entonces, la solución a largo plazo, que es la buena, que es la que más está sincronizada con el modelo europeo de interoperabilidad, está en el artículo 6 de la Ley 39/2015, que es el Registro Electrónico de Apoderamientos, que es una colección de bases de datos que tienen que tener obligatoriamente todas las administraciones para que puedas dar poderes generales, que serían intercambiables, incluso con otras administraciones públicas, o bien poderes singulares. Pero como el Registro Electrónico de Apoderamientos entra en vigencia el 2 de octubre del 2018, mientras tanto, ¿qué hacemos? Certificado de persona física, representante de persona jurídica con poder general. No sé si más o menos te he respondido. ¿Quién firma? A la persona física. ¿A quién imputa? A la persona jurídica. Soy presidente de la Comisión de Compras de Gobierno de una Confederación de Cámaras Industriales de México. Efectivamente se tiene mucha relación siempre con el gobierno en el tema de contratación pública, y algo que no han mencionado mucho, pero que es el futuro en las contrataciones públicas, son las compras innovadoras. En México hicimos un ejercicio de crear un instituto para apoyo a emprendedores, y al pasar de 2 o 3 años de esta administración se dio cuenta el gobierno que no había una sola compra innovadora a favor del gobierno, es decir, se dan apoyos, pero el gobierno no se vio beneficiado en esos emprendedores que apoyó. Y es donde salen las compras públicas innovadoras. Así como lo están conceptualizando, como bien dices, Miguel, no va a funcionar. Porque un innovador no es un empresario, un innovador no va a dar garantías en un proceso de licitación, un innovador ni siquiera entiende el proceso de contratación pública. Un innovador tiene una idea, y esa idea, si es buena idea y resuelve un problema del gobierno, pues tiene que ser apoyado. Y una vez que es apoyado, hay un gana-gana. ¿Por qué? Porque el gobierno, por un lado, en lugar de contratar a SAP, pues tiene un innovador que le dio la solución mucho más barata, pero no lo tiene como empresario. Yo creo que por eso pensaste, si lo asocio con una empresa, pues de alguna manera ahí ya se arropa para que tenga esa personalidad jurídica en una licitación. Así como lo veo conceptualizado, no creo que vaya a funcionar, porque no es la calidad ni siquiera del innovador. Y en el tema de compras electrónicas, en México ya desde hace años se hizo un gran esfuerzo en un sistema que se llama Compranet, y es como lo queramos ver. Si lo queremos ver como un medio para presentar propuestas, que para mí no es solo eso, para mí el tener las compras electrónicas es tener un repositorio, es poder hacer comparación de mercados. Si soy un licitante y quiero tener una ventaja competitiva, es que haya transparencia. En México todo se sube a Compranet, pero al momento de presentar las propuestas puede ser de manera electrónica o puede ser mixto, que es electrónico y en papel, o puede ser en papel, pero invariablemente toda la información hasta el fallo, que es la resolución de la licitación, está en Compranet, hasta el contrato también. ¿Qué no es lo que se ve en Compranet? El desglose de la propuesta económica, que a lo mejor ahí es donde refieren esa información confidencial, que eso no se sube, pero tiene mucho sentido. ¿Qué lo firma? Hay una firma electrónica que la da la Secretaría de Hacienda, y tanto persona física como persona moral cuentan con ella. Entonces, para poderte subir, pues evidentemente tienes que estar dado de alta en Hacienda y automáticamente tienes tu firma electrónica. Pero es una herramienta que sin duda tiene mucha área de oportunidad y todavía se puede mejorar, pero ha funcionado muy bien. Lleva muchos años en México, se ha ido mejorando, de hecho acaba de tener alguna actualización. No es perfecta, no disminuye la corrupción, porque los mexicanos somos
bastante inteligentes para ver la manera de cómo hacerle. Hace rato comentaba, el tema no es la publicación, el tema no es el procedimiento, el tema es la decisión que yo tengo y la flexibilidad que tengo en el manejo de un contrato, y no solo en la asignación, sino también en la administración. También Compranet en México sirve para subir los planes de compras de todas las dependencias y entidades de gobierno. También las empresas ahí ven publicadas todo lo que va a comprar el gobierno, y eso también les ayuda. Entonces hay que venderla como algo mucho más grande. Es una herramienta que puede aportar mucho más. Evidentemente sé que a lo mejor hay limitaciones jurídicas por la legislación del país, pero bueno, quería compartirles cómo funciona en México. Muchas gracias. Hombre, como seguramente conocéis, y en concreto en México, el utilizar los medios electrónicos para efectivamente minimizar en la medida de lo posible las prácticas corruptas, pues ha sido algo que siempre el Banco Mundial, los bancos de desarrollo han impulsado muchísimo. Y de hecho, para que te diesen financiación, te obligaban a utilizar determinadas herramientas desde hace ya bastantes años, al menos, vamos, 10 o 12 años, con lo cual, efectivamente, bueno, no es la panacea, lógicamente, porque claro, luego intervenimos personas que, en fin, por mucho que te pongan los instrumentos que te controlen, pues, bueno, pues, en fin, pues hay algunos que se los quieren saltar, pero bueno, pero es un instrumento en cualquier caso muy, muy, muy valorable, vamos, me parece a mí. Bien, hay una última palabra que sí que robaría ya... No, porque he visto una mano levantada. Bueno, pues sí. Tienes Allí ahí. hay una. ¿Y dónde está la otra? Una sola. ¿Alguna palabra más? Vale, ya terminamos. Le ruego brevedad. Sí, hola, buenos días. Soy Ignacio Tárraga, de la entidad de saneamiento de aguas residuales de Murcia. Y solamente quería hacerle una pregunta en relación con esa supresión que ha manifestado en el texto de la ley de medios alternativos de notificación electrónica. Quería preguntarle qué opinan sobre la posibilidad de utilizar la compañía, el teléfono móvil como mecanismo de notificación, dado que las compañías telefónicas pueden acreditar la descarga en el terminal, no la lectura evidentemente, pero sí la descarga en el terminal, y la titularidad de ese terminal. No, más esa es mi pregunta. Yo diré algo. Pues yo voy a decir algo y luego Jaime seguramente dirá algo también. A ver, yo en principio creo que solo hay dos modelos. Uno es, o notificamos en un espacio controlado por la administración, asumiendo la carga a la prueba, y ponemos todos los medios necesarios para ello, y eso tiene un límite muy claro, que es que la persona no venga y, por tanto, pues nos pueda alegar que nunca conoció la notificación, por tanto, pues al pliego, etcétera, etcétera. O bien vamos por esa vía, que es correcta, o bien habilitamos complementariamente otras vías, pero siempre y cuando tengan fehaciencia. Eso implica que cualquier sistema que cumpla con el servicio de entrega electrónica cualificada prevista en el Reglamento 910-2014 sería válido. O sea, ese sería un enfoque, decir, oye, si viene Telefónica, por ejemplo, o Orange, y dice, no, nosotros hemos cualificado nuestro servicio de entrega de documentos a un smartphone con el reglamento EIDAS, si es cualificado y aparece en la lista emitida por el Gobierno, eso es fehaciente. Por tanto, yo lo admitiría. En ese caso admitiría a todos, pero eso sí, si son cualificados. Si no, lógicamente no tengo las garantías mínimas y entonces tengo que notificar en mi sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única, que no deja de ser una sede electrónica. Bueno, efectivamente, la introducción de terceros que certifiquen que efectivamente eso no es que lo diga una cuadrilla de amigos, por muy buenos que sean, sino que efectivamente hay un tercero que está el que certifica que ese sistema que utiliza no sé quién de manera telefónica pues cumple con los requisitos del reglamento EIDAS y demás, y por lo tanto, bueno, eso se ha impulsado mucho. Eso me parece una medida muy interesante, porque si no, ¿tú cómo sabes? Porque claro, si hablamos de Telefónica Orange, bueno, pero si es la compañía polaca de telefonía, que tú para empezar no sabes ni leer lo que pone porque no tienes ni idea porque está en polaco, sin embargo el reglamento crea un sello, un marchamo de que efectivamente pues cumple con lo que cumpla. Oye, pues sepas que hay alguien que lo certifica.
Ahora mismo, claro, tal y como está la norma, pues eso tiene un encaje, bueno, pues de aquella manera, porque se ha optado por la primera de las soluciones que dice Nacho, es algo controlado por la propia administración o por la para-administración para que nadie le diera luego. De otras maneras, por complementar, que no lo hemos hablado, pero en todo caso, al menos la Ley 11/2007, incluso algunas de las modificaciones que obtuvo la Ley de Contratos, sí que prevé que si tú admites recibir notificaciones electrónicas, si la ponen a tu disposición y efectivamente demuestran fehacientemente que lo han puesto a tu disposición, si pasa determinado número de días, que con respecto al procedimiento administrativo general era 10 días, la Ley 34/2010 que cambia la ley de la Ley de Contratos pasa a 5 días sin que vayas, te das por notificado. Es como si te hubiesen enviado el clásico notificación que tú no has recogido. Es esa misma situación. Entonces, de alguna manera, cierra el círculo porque si no, tendrías que empezar a demostrar que, en fin, una serie de cosas. De alguna manera, está más o menos la cosa cerrada dentro de lo que cabe. Gracias. Damos ya la última palabra. Sí, hola, buenos días. Soy Javier Moreno, de Ayuntamiento de Vilafamés, en Castellón. Es una consulta en relación con las compulsas. Ley 39, Ley de Contratos. Se nos ha dado ya el caso, aún no hacemos contratación electrónica, pero sí nos relacionamos electrónicamente con las empresas. Empresa adjudicataria, la hora te dice, vale, te notifico lo que me pides, estar al corriente en Hacienda, Seguridad Social y la escritura. ¿Cómo sabemos si esa escritura que él nos sube a nuestra sede electrónica es verdadera? Vamos a ver el papel. ¿Alguien quiere? A ver, en principio, si aplica el régimen de copias de la Ley 39, tienes la respuesta. Documento elaborado por la Administración, no, artículo 28. Para empezar, aportación de documentos por ciudadanos. Documentos elaborados por las administraciones públicas o que han sido aportados, no hay que pedirlos. Son empresas nuevas que nunca hemos contratado con ellos. No hay ningún problema, pero si son documentos que han sido elaborados por cualquier administración, no hay que aportarlos. Por tanto, está la corriente de pago no hay que aportarlo. No. Lo primero, no es que tengan que aportar copia. Es la escritura. Bueno, voy a la escritura ahora, pero tú has dicho, está la corriente de pago, eso no hay que pedirlo. Dos, la escritura. La escritura no es un documento elaborado por una administración pública, no se beneficia del artículo 28. Por tanto, artículo 27, a aportar el documento y como la relevancia del documento lo requiere, también artículo 27, a producir una copia electrónica auténtica, que es como se llaman ahora las antiguas compulsas que han desaparecido. O sea, tendrá que venir, tendrá que ser producida una copia electrónica auténtica y en ese caso esa ingresará al expediente electrónico. A Pilar no la veo conforme, pero lo discutiremos ahora. Bueno, pero bien, pero esa es parte, pero sería voluntario. Bueno, pues yo creo que la jornada ha sido intensa y vamos a concluir aquí, teniendo en cuenta que a las 4 comenzará el tercer panel. Muchas gracias por la atención. Wolters Kluwer, tu mejor socio.